Vamos ahora a la lectura de la palabra, para lo cual abran sus Biblias en Juan 21, del 1 al 14. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y lo hizo de esta manera: Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo. Iré a pescar. Ellos contestaron: nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca, y toda aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, aún nada. Echen la red al lado derecho de la barca y hallarán. Entonces la echaron. Y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: Es el Señor. Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa, porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca arrastrando la red llena de peces, porque no estaba lejos de tierra, sino a unos 100 metros. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas, y pan. Traigan algunos de los pescados. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153 en total, y aunque había tantos, la red no se rompió. Vengan y desayunen. Ninguno de ellos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos, después de haber resucitado de entre los muertos. Y ahora los invito a escuchar la prédica de nuestro pastor Pablo Álvarez, que se titula Desayunando con Jesús. Estimados, gracias por estar con nosotros en este culto, que es en forma virtual. Estamos adorando a Dios, aun cuando tú estás en tu casa, yo estoy en el patio de mi casa. Estamos juntos, aun cuando tenemos distancia física, estamos juntos. En este culto hemos cantado, hemos orado, hemos participado de la liturgia, y también hemos participado de la Dávida en forma virtual. Ahora queremos escuchar una palabra del Señor que llene nuestras vidas en este tiempo que estamos viviendo, no solo en Chile, sino en todo el mundo, por el coronavirus. Y claramente queremos declarar una palabra de gracia y de sanidad y de cobertura y de protección para que cada uno de nosotros pueda ser liberado de esta pandemia. Así que oramos juntos para que Dios nos proteja, nos cubra nuestra familia, cubra nuestro país, cubra al mundo, y podamos entender lo que estamos viviendo y lo que queremos, que Dios nos quiere enseñar a través de lo que trae esta pandemia.
Quisiera también saludar a los que nos están escuchando y nos ven. Eh, Algunas personas nos ven a través de este medio en Chile, en distintas ciudades del país. Eso lo hace la tecnología y también en el exterior, así que especial saludo a nuestros hermanos en Argentina que también ven estos videos y esta predicación y este culto. Oremos, queremos orar para encomendar este tiempo al Señor de lo que vamos a compartir. Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables a ti. Es lo que hoy esperamos de esta palabra que tú tienes para nosotros. Estos 2 domingos estaremos hablando de Juan 21. Como ya ustedes escucharon la lectura, hoy vamos a estar analizando Juan 21 del 1 al 14 y el próximo domingo estaremos la segunda parte del 15 al 25. ¿Por qué estamos en estas dos partes del capítulo 21 de Juan? Estimo que esta es una palabra que nos confronta y también nos anima para entender la ineficiencia propia de cada uno de nosotros y entender la eficiencia de estar con Jesús. Este pasaje está centrado en la vida de los apóstoles y esto sucede después de la muerte de Jesús y en especial sobre Pedro y Juan. Pedro, un hombre impulsivo, arrogante, con mucha fuerza en su actuar y a veces también, ¿por qué no decirlo?, imprudente, que amaba a Jesús, y un Juan más reflexivo. No son iguales, pero ambos discípulos del Señor, valerosos, cada uno en su forma. Y esto nos lleva a entender que en nuestras comunidades tenemos personas con distintas personalidades. Tenemos personas como Juan, tenemos personas como Pedro, como Felipe, y como cada uno de los discípulos, como Mateo. La Biblia nos muestra hombres valerosos con muchas virtudes y también con defectos, y que en su vida también han tenido fracaso, y, y que el fracaso constituye en su vida el Dios que trabaja en ellos y el Evangelio de Jesucristo haciendo la perfecta obra en sus vidas y en sus corazones. Claramente vamos a hablar de Pedro. Pedro es un hombre muy impulsivo, pero también es un hombre arrogante. Él dice que todos los demás iban a negar, todos iban a dejar a Jesús abandonado, pero él dice, yo nunca lo haré, yo nunca te voy a negar, yo nunca te voy a abandonar. Pero conocemos la historia de lo que pasó con Pedro. Cantagallo es el nombre de nuestra comunidad y justamente el nombre Cantagallo nos hace recordar, Señor, nunca queremos negarte, y por eso nuestro nombre también Cantagallo, no solo por el lugar donde compartimos, sino también por el entendimiento de que nunca queremos negar a Jesús. También hay más personajes en la Biblia, como David, una persona adúltero, asesino, pero que la Biblia dice que su corazón era conforme al corazón de Dios. ¿Cómo entender esto? Esto es lo que queremos explicar hoy. Noé, que después del diluvio baja de esa embarcación y se embriaga,
y pierde su dignidad. Tenemos un Moisés que golpea la peña por su enojo. Tenemos un Abraham, padre de la fe, mentiroso, que miente para decir que su esposa es su hermana, para que no le produzca ningún efecto a él, ningún daño a él, y a él no lo maten. Es como una forma de defensa, pareciera una mentira piadosa, porque de alguna forma eran, también había como un parentesco de hermano. El Nuevo Testamento también nos muestra a Marco, que abandona a Pablo en un viaje misionero. Y la pregunta es, ¿por qué fracasan? ¿Por qué somos seres humanos y ellos igual a nosotros? Después de un fracaso en sus vidas, Dios a ellos les da y a nosotros también hoy día una segunda y una tercera oportunidad. Tú que me estás escuchando, Dios desea levantarte y darte ánimo y darte siempre una nueva oportunidad. Y la oportunidad puede estar en cualquier área de tu vida, en tu matrimonio, en los negocios, en tu trabajo ministerial, etcétera. Siempre Dios te está dando una gran oportunidad. En este pasaje vemos también a ese reflexivo Juan y al impulsivo Pedro, como lo hemos mencionado, pero ambos están con el mismo tema, el mismo problema. Jesús murió, eh, todo se termina, vamos a nuestros antiguos trabajos, ellos eran pescadores, y deciden volver. Y el pasaje nombra a Juan que dice que vuelven a Tiberia. Y olvidémonos de Galilea, pero para los que no saben, Tiberia y Galilea es el mismo lugar. El tema es que para los judíos era Galilea, era el lugar de la promesa, era el lugar donde Jesús hizo tantos milagros y que estuvo con ellos. Para ellos era Galilea, pero para los romanos era Tiberia, que era justamente viene el nombre de Tiberio. Y vemos que lo que está sucediendo aquí en Juan nombra este lugar como Tiberio. Yo tuve la oportunidad de estar en este lugar en Galilea, a la orilla del mar de Galilea, o algunos llaman el lago, porque es de agua dulce, no es efectivamente un mar, es un lago. Y en este lugar vivían los discípulos en Galilea, y que los romanos llaman Tiberia. Y aquí pasaron cosas grandes. Jesús predicó el Sermón del Monte, Jesús caminó sobre las aguas, Jesús hizo el milagro, alimentó gente, sanó enfermos, eh, predica las parábolas, y también aparece justamente lo que estamos viendo ahora después justamente de la muerte de Jesús. Aparece este Jesús resucitado en la playa, que es lo que vamos a compartir hoy. Los discípulos eran de ese lugar. Tiene a Capernaum, Betsaida, Corazín, que son los lugares próximos justamente a donde está justamente a la orilla del mar de Galilea. Esto nos puede llevar a entender que ellos predicaron el Evangelio de Jesucristo, estuvieron con Jesucristo cercano, pero llegó el momento en que ellos deciden volver a sus trabajos, y Pedro, el líder del grupo, de este grupo, les dice, vamos, vamos a pescar. Ese es nuestro trabajo, era lo que hacíamos antes, ya Jesús partió, ya, así que tenemos que volver a nuestros antiguos trabajos. Y Jesús en algún momento le dijo a Pedro, Pedro,
ahí mismo en Galilea, yo te voy a hacer pescador de hombres. Pero ya Jesús se va, no está con ellos, entonces vuelve a ser ese pescador que está pescando en ese lugar que para los romanos es Tiberia y para los judíos es Galilea. Es como que se olvidaron de Galilea, esa Galilea de los milagros, donde Jesús hizo cosas, no, ahora es Tiberia, es el lugar de nuestros negocios. Esta palabra en este tiempo llega muy profundo a mi corazón porque muchas veces nosotros también pensamos lo mismo cuando nos enfrentamos a las crisis o está pasando algo alrededor nuestro. No, no sigamos adelante, somos muy pocos, no hay un lugar donde reunirse y, y valoramos justamente todas estas circunstancias, al igual que los discípulos, olvidándose de Galilea. Y volvamos a donde está el imperio romano, a donde está el mundo, donde está la experiencia de nuestro trabajo, volvamos a nuestros trabajos, porque esto no nos da para más. Jesús resucitado se presenta en la playa con una fogata y preparando pescado de desayuno para invitar justamente a sus discípulos a desayunar. Qué maravilloso tiene que haber sido Jesús preparando un desayuno para sus discípulos, desayunando con Jesús. De una semana a otra el mundo cambió, el mundo cambió. Un virus que afecta a todo el mundo. Y uno podría preguntarse, pero ¿cómo? ¿Por qué esto? ¿Por qué sucede esto? Eh, y a veces nos cuesta entender que Dios también está en medio de lo que sucede. Hoy yo diría, no es importante el lugar donde reunirse. Antes nosotros decíamos, es muy importante tener un lugar donde reunirse, donde hacer culto, donde estar juntos, todos, podernos abrazarnos. Hoy día tú puedes tener un lugar, un lindo templo, y hoy día no sirve. Dios nos está cambiando las formas, nuestras reglas, nuestros paradigmas están siendo cambiados. Tener un lugar que para nosotros creíamos que es muy importante, hoy no tiene importancia. Dios nos hace volver a las casas y tenemos que ahora convivir con nuestra familia, con todo lo que estamos cercanos, y también Dios usa estos medios de comunicación para poder estar en contacto, para que tú puedas escuchar lo que yo hoy día estoy hablando. También muestra la fragilidad de la vida, que somos frágiles, somos como esa hierba del campo que florece y después al final del día eh, se marchita. Así es la vida del ser humano y la Biblia nos muestra también la fragilidad del ser humano. Pero alguien podría decir, pero ¿qué beneficio puede tener esto que está sucediendo? Mira lo que está pasando en los países musulmanes. En los países musulmanes hay cristianos que por causa de Cristo están presos, porque en esos países no se puede a un musulmán predicar. Hay libertad para tener cultos cristianos, tú puedes hablarle a otro cristiano y otro cristiano se puede congregar contigo, pero tú no puedes evangelizar a un musulmán y hablarle a un musulmán, si no te vas a la cárcel. Y en los países musulmanes, por causa del coronavirus, han tenido que abrir las cárceles y decirle a todos estos extranjeros y a esta gente cristiana, váyanse para sus casas, váyanse para sus países, no les queremos acá. Romanos dice, todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Podemos ahora también comenzar a ver al otro, comenzar a morir a nuestras individualidades. La verdad que vivíamos o vivimos en un tiempo de mucha individualidad. Y este virus afecta a ricos, pobres, gordos, flacos, y dicen que el grupo de riesgo es los de mayor edad, pero en el mundo están falleciendo jóvenes.
Y las noticias nos han mostrado que también jóvenes han fallecido con este virus. Ahora que quiero volver a este Jesús resucitado en la playa, preparando el desayuno para expertos pescadores que están en el mar. Toda la noche están pescando y no pescan absolutamente nada. Y Jesús está preparando el desayuno, está ahí en la playa con pescado, con pan, y ellos trabajan toda la noche, son expertos en la pesca y todos sus afanes y todas sus ansiedades no les rinde absolutamente nada. Toda la noche pescando y no pescan nada, son pescadores, conocen su oficio, saben lo que están haciendo y no pescan absolutamente nada. La pregunta de Jesús pareciera ingenua. Hijitos, ¿tienen algo que comer? Y ellos obviamente que contestan no. No tenemos absolutamente nada. Hemos trabajado toda la noche y no tenemos nada. El trato de hijitos es como decirle, niñitos, niños. Tiene que ver el trato de niños con su inmadurez, porque están justamente en su trabajo pensando en que ya lo que ellos habían sido llamados para proclamar el reino se ha terminado y ahora estamos en el trabajo de Roma, del mundo, lo que hoy día nosotros podríamos llamar. Esto es igual como los caminantes de Emaús. Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas dijeron. Y ellos dicen, los discípulos, efectivamente no tenemos nada, porque ellos estaban olvidando el llamado de Dios, para que Dios los había llamado. Yo los voy a hacer pescadores de hombres, pero ese oficio parece que se había terminado, porque ya Jesús había muerto. Pero ahora Jesús está en la playa, está preparando un desayuno, está mostrándose ante ellos resucitado. Ellos estaban, dice el pasaje que leímos, a 200 nudos de la playa, es decir, a 700 metros de la playa. Y él les dice, echar la red al lado derecho. Y ellos habían estado pescando toda la noche cerca de la orilla, era de día, y les dice, echen la red al lado derecho. Esto, para que los que están escuchando, no tiene nada que ver con política de izquierda o derecha, tiene que ver con la gracia de Dios, de este Dios creador que sabía dónde estaban los peces. Y el barco podía haber medido 4 metros, y 4 metros para el lado de la izquierda no estaban los peces, y 4 lados para el lado de la derecha sí estaban los peces, porque Dios es Dios, y Él sabe, está todo bajo su control. Y dice que cuando tiraron la red, las redes venían llenas. Incluso Juan dice el número de pescados, 153. Los contaron porque era una cantidad muy grande de peces después de haber estado toda una noche sin pescar. La vida sin Jesús, la vida de inmadurez, es una vida vacía. Es ineficiente porque nuestras propias fuerzas a veces trabajamos toda la noche y no logramos absolutamente nada. Y con una sola palabra de Jesús, hágalo de esta forma, muestra lo importante que es escuchar a Jesús, estar dependiendo de Él, seguir su palabra, seguir su consejo. El Salmo 127
2 dice, en vano que os levantéis de madrugada y que acostéis tarde y que comáis el pan afanoso de nuestras labores, pues Él da a su amado aun cuando duerme. El Señor está en el cuidado de cada uno de sus hijos, está en el control y aunque te levantes de madrugada, hagas todos tus esfuerzos y si en esos esfuerzos no está Jesús, estás trabajando ineficientemente. Lo lógico del mundo, ¿no es cierto?, era pescar en la noche y pescar no en la orilla, pero la lógica de Jesús les dice de día y les dice a 70 metros de la orilla ustedes pueden pescar. Jesús hace lo imposible, quiebra toda nuestra lógica, quiebra todo nuestro entendimiento. Volvamos a nuestra mentalidad de reino. No nos confundamos con la mentalidad del mundo, sino que seamos sujetos a una palabra del Señor, a la instrucción del Señor, porque eso va a quitar de nosotros todo afán y todo trabajo ineficiente, innecesario, pérdida de tiempo. Es más fácil escuchar a Jesús y hacer conforme a lo que Él ha dicho. Ellos no pudieron reconocer al principio que era Jesús el que estaba ahí en la playa preparando el pescado. Porque cuando tú estás en el mundo, ¿no es cierto? Como en este caso en Tiberia, no en Galilea, aun cuando el lugar ya explicamos se llama Galilea y Tiberia, pero Tiberia era para los romanos y Galilea era para los judíos. Cuando tú estás en el mundo, ¿no es cierto? Tu mente y tu corazón está en otra. Entonces te cuesta y nos cuesta ver a Jesús y eso es lo que sucedió con ellos. Les costó ver a este Jesús resucitado porque ellos estaban, como nosotros decimos, estaban en otra. Pero finalmente Juan, que era el más cercano a Jesús, lo reconoce, es Jesús, es el Maestro, es el que ha resucitado y vislumbra en su mente ya el reino de Dios, ver a Jesús resucitado. Y Pedro, impulsivo, obviamente que él estaba pescando casi sin ropa, rápidamente se ciñe su ropa y va justamente al encuentro con Jesús y se encuentra con un Jesús que está preparándoles un desayuno, que les tiene pescado, les tiene alimentación, los tiene para alimentarlos. Y le dice, traigan también de lo que ustedes han pescado y júntenlo con lo que el Jesús les tenía preparado en ese desayuno. Finalmente, hoy tú y yo podemos ver al Jesús resucitado que nos tiene preparado comida, nos tiene preparado el desayuno como a estos discípulos bajo su reino. Todo esfuerzo humano es ineficaz si no está Jesús en medio de lo que tú estás haciendo. Este debe ser nuestro aprendizaje de este pasaje. Sin mí, dijo Jesús, nada, nada podéis hacer. Sin Cristo y sin Jesús, nada podemos hacer. Así que, Señor, ahora, como hemos cantado, abre nuestros ojos para verte a ti, ver al Señor glorificado en este tiempo, que Él es nuestro Dios soberano sobre nuestras vidas. Esteban, el primer diácono, cuando estaba justamente en una posición de martirio y él anunciaba el Evangelio
y comenzaron justamente a tirarle piedra, él decía, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre. Él veía a Jesús en el momento antes de su muerte, veía los cielos abiertos y veía a Jesús que estaba reinando. La gente que estaba alrededor de ellos taparon sus oídos. ¿Por qué taparon sus oídos? Porque el oír la palabra de Dios produce fe y por ellos no querían escuchar lo que Esteban estaba diciendo, que él veía los cielos abiertos y veía a Jesús sentado en el trono. Tú y yo hoy día podamos ver a este Jesús sentado en el trono. Así que nuestra oración final, tú y yo creámosle a la palabra del Señor y no seamos tardos para oír, y que Él permita que tú y yo en este día, al escuchar esta palabra, Dios abra nuestros oídos, nuestros ojos y ver que Jesús está con los sentado en el trono a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí. No te quedes en Roma, no te quedes en Tiberia como los discípulos querían después que había muerto Jesús. Vuelve a Galilea, vuelve a este Jesús resucitado, porque Él tiene una palabra de vida. Pedro decía, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién podemos ir si solo tú tienes una palabra de vida eterna para nosotros? Oremos. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque tú nos permites a través de este medio poder escuchar tu palabra, poder entender que tú estás en control y guíanos por tu Espíritu Santo y llénanos de tu gracia en este tiempo para vivir este tiempo en nuestras casas y en nuestros hogares, no olvidando que tú eres un Dios real, resucitado, y que tú no estás en este tiempo llevando a esta cercanía contigo en nuestras casas y en nuestros hogares. Gloria a Jesús el Señor. Dios te bendiga y esta palabra haga vida en nuestros corazones. Amén.